Bueno, buenas noches para todos. El día de hoy el seminario es el correspondiente a las complicaciones intraoperatorias de la cirugía de cataratas por técnica de facoemulsificación. Y es súper importante este seminario porque en la medida en que sabemos las complicaciones y sepamos reconocerlas tempranamente, pues vamos a saber cómo resolverlas y vamos a evitar que una complicación lleve a otra y vaya sucediendo una serie de eventos desafortunados. Entonces, bueno, eh, tenemos las complicaciones inherentes a la conjuntiva, ¿sí? Por lo general, estas complicaciones intraoperatorias son bastante autolimitadas, no van a complicar mucho la cirugía o no de una manera muy grave. Estas son las hemorragias subconjuntivales y la quemosis. Como ya lo dije, pues son bastante autolimitadas y son fáciles de resolver. La hemorragia subconjuntival la podemos resolver con una pequeña cauterización o compresión local y la quemosis con una pequeña peritomía para poder drenar todo el líquido, ya que la acumulación de líquido en la córnea pues puede ocasionar o dificultar la visualización al momento de la cirugía, pero son complicaciones que de por sí no son muy graves, pero es importante tenerlas presentes y saberlas resolver. Otra de las complicaciones son las complicaciones inherentes a la córnea. Entonces tenemos que es súper importante, como ya lo hemos hablado en los seminarios anteriores, la construcción de un buen puerto principal que no sea ni muy largo ni muy corto, de buenas incisiones accesorias. Y bueno, ya que si son incisiones muy cortas, podemos tener el prolapso del iris durante toda la cirugía y esto sí puede traer una serie de eventos peores que pueden complicar aún más la cuestión, ya que si estamos manipulando constantemente el iris, pues la pupila va a tender a cerrarse y si esto está sucediendo desde el principio de la cirugía puede ser fatal. También incisiones que son muy justas, muy ajustadas, que no permiten el paso del manguito de irrigación. Y entonces suceden quemaduras de la incisión que posteriormente no van a permitir que esta incisión selle mediante hidratación, sino que va a necesitar de repente de algún punto de sutura y bueno, puede generar por la misma quemadura algún astigmatismo residual allí. Otra de las complicaciones inherentes a la córnea es el desprendimiento de la membrana de Descemet. Esto puede suceder durante toda la cirugía, al momento de introducir y sacar la pieza de mano, así como otros instrumentos a cámara anterior. Y bueno, si se hace de alguna manera muy brusca o haciendo contacto con la Descemet, pues podemos ocasionar desprendimientos de Descemet. Por lo general, esto si nos damos cuenta de forma temprana podemos, y es bastante pequeña, podemos solucionarlo con una burbuja de aire en el postoperatorio inmediato cuando estamos realizando la hidratación de nuestros puertos. Dejamos nuestra burbujita de aire allí y bueno, eso va a mantener aposicionada la membrana de ese en su lugar. Pero si se trata de un desprendimiento mucho más grande, ya hay como un algoritmo que podemos verlo aquí. Depende de la ubicación del desprendimiento, de qué tan grande es y de si sus bordes están enrollados o no, pues tenemos la opción de colocar bien sea aire intracameral o un gas pesado que pueda expandirse y durar mucho más tiempo en la cámara anterior mientras la DSM logra pegarse para evitar complicaciones que a la larga pueden traer como es edema corneal, queratopatía bulosa y descompensación corneal per se. Bueno, otra de las complicaciones, o no complicación como tal, sino es una condición preexistente que puede estar en los pacientes y que puede complicar la cirugía como tal, es el síndrome de iris flácido intraoperatorio. Entonces, este síndrome está asociado a algunos o al uso de algunos medicamentos. Esto debemos tenerlo como una condición
que debemos realizar, o sea, debemos realizar una muy buena anamnesis al paciente para saber qué medicamentos está tomando y si estos medicamentos pueden interferir con el tono que va a tener el iris durante la cirugía. Entonces tenemos los antagonistas alfa-adrenérgicos selectivos como la tamsulosina, la silodosina y otras drogas. Aquí tenemos una lista de todos los medicamentos que pueden originar este síndrome. Incluso tenemos medicamentos antihipertensivos como el labetalol y muchos medicamentos utilizados en psiquiatría. ¿Cómo se va a manifestar este síndrome durante la cirugía? Pues va a ser un iris flácido ondulante que va a generar prolapso a través de las incisiones y que a la larga pues va a llevar a miosis pupilar progresiva. Aquí podemos observar como el iris está pues bastante flácido, se sale por las incisiones, no tiene como un tono adecuado y a medida que se va avanzando en la cirugía pues es inevitable no manipularlo, lo que va generando que la pupila se vaya cerrando constantemente. De hecho, se ha descrito este síndrome incluso en pacientes hipertensos tratados con labetalol, no necesariamente hombres, también este síndrome puede estar presente en mujeres. Lo importante es saber reconocerlos e ir como con una planificación mental para saber que esto puede ocurrir durante la cirugía, entonces tomar en cuenta algunas precauciones, como por ejemplo usar un midriático intracameral que mantiene la dilatación un poco más estable durante la cirugía. Bueno, entre las soluciones o las estrategias, como ya lo dije, la inyección intracameral de agonistas alfa-adrenérgicos, entre ellos los midriáticos intracamerales, sin conservantes, por supuesto, medicamentos eh, que sean para este tipo de uso. También tenemos otra estrategia que es colocar fenilefrina y ketorolaco en la solución salina mientras estamos realizando la cirugía para mantener la dilatación, realizar incisiones largas en la córnea clara y con una anchura mínima para evitar la salida del iris a través de las incisiones y usar ganchos o retractores de iris para expandir y mantener un poco estable la pupila. Y también pues realizar o podemos hacer uso de técnicas de microincisión bimanual si nos planificamos para evitar puertos muy grandes por los que pudiera salir el iris. Y bueno, también podemos hacer viscomedriasis con viscoelástico retentivo y este va a ayudar a que se bloqueen las incisiones para evitar también la salida del iris. Y súper importante, interrumpir la entrada de los fluidos antes de la retirada de los instrumentos, es decir, parar la irrigación un poco antes de sacar los instrumentos para que la presión de la irrigación al momento de sacar la pieza no se traiga consigo el iris. Y bueno, trabajar en bajo flujo. Otra de las complicaciones o de las condiciones que pudiesen tener los pacientes que pudieran afectar la cirugía de catarata por facomulsificación, tenemos el síndrome de retropulsión del diafragma del cristalino y el iris. Y esto no es más que una condición en la que la cámara anterior se va a profundizar mucho y hay como un bloqueo pupilar inverso. El iris va a hacer contacto con la cápsula anterior, va a tener una profundización de la cámara anterior, un arqueamiento posterior del iris y una dilatación poco común de la pupila o mejor dicho, muy común de este tipo de síndrome que nos va a hacer dar cuenta de que estamos ante esto. Esto sobre todo va a suceder en ojos con ciertas predisposiciones como son ojos miopes altos, ojos con vitrectomías previas en los que no hay suficiente soporte vítreo para dar estabilidad y ojos con excesiva profundidad de cámara anterior. ¿Cómo solucionamos este bloqueo pupilar? Pues simplemente con una cánula tratamos de levantar suavemente el borde del iris para de esta forma romper el bloqueo capsular y que la cámara anterior pues retome su forma original.
ya que esta profundización de la cámara anterior pues genera tensión en las zónulas y esto puede en etapas más avanzadas de la cirugía pues impedir la estabilidad adecuada del lente intraocular. Aquí tenemos el bloqueo pupilar inverso. Déjenme colocar el punto para poder señalar. Entonces aquí tenemos el bloqueo pupilar inverso que sucede en estos casos y bueno, la solución. La solución, levantar el iris. Otra de las complicaciones que pudiesen suceder son la iridodiálisis y el trauma del iris. La iridodiálisis muchas veces se puede hacer con inserciones de la punta de fac o del lente intraocular de forma muy brusca. O cuando hacemos o ejercemos tracción sobre la raíz del iris. ¿Qué pasa? Si es una iridodiálisis pequeña, pues no hay mayor problema, porque pues si es pequeña no le va a molestar mucho al paciente, pero ahora si ya es una iridodiálisis bastante grande, mayor de 3 horas del reloj aproximadamente, que origine problemas con la pupila, que origine problemas ópticos o estéticos, pues lo ideal es suturar el iris a la esclera porque obviamente no vamos a dejar este problema así al paciente. Y en caso de que haya trauma del iris donde el esfínter de la pupila no tiene su correcta función porque hay una midriasis crónica o un daño, hay que tener en cuenta que estos pacientes pueden tener un deslumbramiento excesivo y tampoco los vamos a dejar así con su pupila súper dilatada. Entonces es recomendable hacer la pupiloplastia para evitar o mejorar un poco el deslumbramiento que pudiese quedarle a estos pacientes. Ahora bien, otra de las complicaciones más temidas y más comunes en la cirugía de cataratas son los desgarros de la cápsula posterior. Y esto puede complicar, desgarros en la cápsula anterior, y esto puede complicar todas las fases siguientes de la cirugía de cataratas. Entonces, hay varias técnicas, y esto sucede durante la capsulorhexis, obviamente. Hay varias técnicas para hacer o para retomar de repente una capsulorhexis que la pudiésemos estar perdiendo. Entonces, tenemos que cuando estamos haciendo nuestra capsulorhexis y presentamos un desgarro, es súper importante saber cómo resolverlo, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué debemos hacer aquí? Aquí es súper importante llenar la cámara anterior con viscoelástico para igualar las presiones, colocar el colgajo plano contra la corteza del cristalino y sujetar el borde del colgajo más cerca de la raíz del desgarro, tirar de la solapa hacia atrás, es decir, como traer la solapa hacia la dirección contraria en la que la teníamos, aplicar tracción hacia el centro y una vez que ya hemos retomado este desgarro, plegar nuevamente el colgajo y completar la capsulorhexis con seguridad. Pero para explicarlo voy a hacer uso aquí de este video. Ya va. Ajá. Fíjense que aquí se pliega nuevamente el colgajo o la solapa, la lleva, o sea, lo despliega, la pone estiradita sobre el cristalino, lo lleva hacia el centro y una vez que ya ha retomado de forma segura la solapa, pues continúa nuevamente plegando la solapa y terminando la capsulorhexis. Entonces, fíjese, ya una vez que la retoma, la pliega nuevamente y la termina. Ahora bien, al momento de que sucede un desgarro de la cápsula anterior, es súper importante saber qué extensión pueda tener este desgarro y hay un signo intraoperatorio que podemos ver, que es si el colgajo si el colgajo o el flap está aleteante. Entonces, este signo intraoperatorio va a orientar qué tan grande o qué tanta extensión tiene este desgarro. Entonces, podemos ver que si el colgajo es aleteante y está evertido,
Este desgarro por lo general llega hasta la región preecuatorial, no pasa de allí. Y tenemos dos tipos de desgarro, el tipo 1A y el tipo 1B, que es, bueno, un desgarro preecuatorial y un desgarro preecuatorial, pero de ángulo agudo. Y si por el contrario vemos que nuestro flap en vez de estar evertido está invertido, pues ya sabemos que o esto nos orienta a que el desgarro tiene una extensión mucho mayor que va incluso hasta cápsula posterior, pasa el ecuador y va hasta cápsula posterior. Entonces es súper importante conocer esto porque ya allí nos orienta hacia cómo debemos actuar y qué debemos hacer. Entonces, bueno, aquí está la imagen completa donde tenemos toda la clasificación de los tipos de rupturas capsulares según su localización y tenemos que los tipos 1A y 1B son desgarros preecuatoriales. Tanto el 1A, un desgarro preecuatorial normal, y el B1, un desgarro preecuatorial de ángulo agudo. Tenemos el tipo 2A, que es un desgarro postecuatorial perpendicular, y el 2B, un desgarro postecuatorial de ángulo agudo. El tercero, el signo de la bandera argentina, y el cuarto, un desgarro postecuatorial con el signo de la bandera argentina. Fíjense que completamente, o sea, el saber cómo están los bordes de este desgarro nos orienta muchísimo para saber qué tan extenso es todo el desgarro que tenemos. Y tenemos el tipo 5, que bueno, es uno como el que vimos allí en el video, que origina un ponchecito allí, una discontinuidad en la cápsula rex. Ahora bien, el signo de la bandera argentina es una complicación bastante temida en la cirugía de cataratas. Ocurre sobre todo en cataratas blancas, intumescentes, en las que hay una presión intralenticular aumentada. ¿Por qué ocurre esta presión intralenticular aumentada? Bueno, hay corteza cristaliniana tanto en el compartimiento anterior como posterior al núcleo que está licuefacta, lo que hace que el cristalino como tal se encuentre hinchado con una presión intralenticular muy, muy alta. Entonces, una vez que realizamos la primera punción de la cápsula anterior, va a salir esta corteza licuefacta hacia la cámara anterior y va a limitar la visualización durante la cirugía. Y la presión interna sobre la cápsula pues va a originar un desgarro extendido. Ahorita más adelante lo voy a explicar un poco mejor, pero esto puede traer complicaciones como ruptura sonular, ruptura de cápsula posterior, la temida caída del núcleo completo a la cavidad vítea y la dislocación del lente intraocular. Entonces, fíjense aquí, como vemos que este núcleo está bastante hinchado, eh, coloca viscoelástico, pero se ve que este núcleo está tiene una presión intralenticular muy alta. Entonces allí va a realizar la primera punción y inevitablemente ocurre el signo de la bandera argentina. Pero para este tipo de problemas, pues también tenemos algunas soluciones que nos van, o algunas estrategias que nos van a ayudar a que esto no suceda. Entonces, bueno, para explicar aquí un poco mejor, tenemos este diagrama en el que observamos el compartimiento intralenticular anterior al núcleo y posterior al núcleo. Entonces vemos que al momento de realizar la primera punción o la primera incisión en la cápsula anterior, vemos que, ok, sale todo el líquido del compartimiento intralenticular anterior, pero el posterior no sale. Entonces esto empuja el núcleo hacia la parte anterior de la bolsa capsular y origina el desgarro. Entonces, bueno, observamos aquí esto y la estrategia para minimizar esto es aspirar el contenido intralenticular anterior y empujar suavemente el núcleo para aspirar el contenido intralenticular posterior. Vamos a poner aquí el videíto.
Y fíjense que aquí este doctor pues ingresa aspirando y así despresuriza un poco el cristalino como tal para evitar que ocurra esto. Entonces, ¿qué estrategias tenemos aquí? Bueno, hay que hacer que la presión de la cámara anterior sea mucho mayor a la presión posterior que pueda generar eh, el cristalino. Entonces, ¿cómo vamos a lograr esto? Bueno, vamos a realizar el llenado repetido de la cámara anterior con viscoelástico. Podemos trabajar también con una cámara funcionalmente cerrada, es decir, vamos a tratar de hacer una capsulorhexis sin hacer el puerto principal muy grande, es decir, entramos un poquito nada más solo para que nos permita realizar la punción y una vez que ya el cristalino ha disminuido un poco la presión intralenticular, pues ya ampliamos nuestro puerto y hacemos nuestro capsulorhexis. Otra de las estrategias es hacer una facocapsulotomía anterior, esto se hace con la punta del facoemulsificador. Con ciertos parámetros, con una potencia con una potencia de facoemulsificación del 40% en modo lineal, un vacío de 200 y un flujo de aspiración de aproximadamente 28 cc minutos es lo que está descrito. Se entra y se introduce la punta del facoemulsificador en la posición 3 del pedal, generando allí la aspiración de este líquido que se encuentra en el cristalino y de esta manera pues podemos disminuir allí esto. Otra de las técnicas es la técnica Start Come Back. Esta es una técnica que consiste en realizar unas pequeñas incisiones en forma de estrella en el centro de la cápsula anterior para de esta manera no originar como que un sitio de mayor tensión por donde pueda dirigirse un desgarro de la cápsula anterior. Entonces, en esta técnica no vamos a hacer un puerto principal, sino que por la incisión pequeñita que entramos y con una cánula de irrigación en una jeringa, eh, vamos a introducirla y haciendo aspiración continua vamos a tomar el flap con la cánula y lo vamos a ir llevando de forma más segura y hacemos nuestra capsulorhexis circular continua normal. Fíjese que aquí pues aspira con la punta de la cánula, con la inyectadora, va generando aspiración y el flap pues se va moviendo por la aspiración que va generando la cánula con la inyectadora. No hay pinzas de capsulorhexis ni pinzas que necesiten una incisión mucho mayor, sino que con la agujita, con la puntica de la cánula se va llevando todo el flap hasta completar la capsulorhexis. Ahora bien, sucedió la bandera argentina, nuestras pulsaciones suben al 1000%, ¿qué debemos hacer? Bueno, una vez que ya tenemos esta complicación, lo mejor es mantener la calma y pensar y saber o tratar de darnos cuenta hacia qué tan grande es la extensión de este desgarro y cómo vamos a resolverlo. Entonces, aquí, pues lo que tenemos que hacer es realizar una capsulorhexis en 2 pasos. Es decir, nos vamos con nuestra tijerita de vanas, realizamos la capsulorhexis de una mitad, luego de la otra, y luego con parámetros bajos, pues vamos aspirando poco a poco la catarata sin generar mucha presión en la entrada y la salida de los instrumentos y sin mucho vacío para no evitar o para evitar que esta manipulación brusca de los fragmentos pueda desplazar aún más el desgarro hacia la parte posterior. Entonces, fíjense que aquí una vez realizada la capsulorhexis, poquito a poquito pues va realizando la facoemulsificación. Ok, entonces bueno, la ruptura de la cápsula posterior también es una complicación bastante común en la cirugía de cataratas. Y esta incidencia
o mejor dicho, la ruptura de la cápsula posterior puede puede disminuir su incidencia si tenemos una adecuada planificación preoperatoria, porque la mayoría de los factores de riesgo que tienen los pacientes o las condiciones que tienen estos pacientes que pueden predisponerlos a realizar una ruptura de la cápsula posterior, los vemos mucho antes de la cirugía, los podemos ver durante la consulta y así podemos ir con nuestro esquema mental a saber qué puede pasar con estos pacientes y qué podemos hacer para que esto no pase. Entonces, bueno, en la consulta vamos a ver cómo es la personalidad del paciente, si es un paciente muy ansioso, si es un paciente que no va a ser para nada colaborador, ahí sabremos qué tipo de anestesia vamos a utilizar con este paciente. Si es un paciente que tiene comorbilidades que no permiten que se queden quietos, por ejemplo, comorbilidades como Parkinson, pacientes que tengan ojos hundidos y frente prominente, que tengan características anatómicas que van a dificultar un poco más la cirugía, entonces quizás en pacientes con ojos hundidos y frente prominente, un abordaje superior quizás no es tan beneficioso como mover el puerto principal hacia el lateral, pacientes con un fenómeno de Bell exagerado o pacientes que sabemos que tienen opacidades corneales. eh, Según el tipo de catarata también hay ciertos tipos de cataratas que predisponen más a la ruptura de cápsula posterior, como las cataratas intumescentes, las cataratas duras. Pacientes que tengan síndrome de pseudoexfoliación, que van a tener zónulas bastante laxas, pacientes con pupilas pequeñas, entonces irnos preparados con nuestros ganchos de iris, con nuestros midriáticos y con todo aquello para evitar el disminuir la mayor cantidad de riesgo durante la cirugía. Pacientes que tengan también cámara estrecha, entonces ya sabemos cómo es su cámara y sabremos si es conveniente de repente utilizar manitol para que esta cámara sea un poco más profunda y por el contrario, pacientes también con la cámara muy profunda. Entonces, todas estas condiciones son cosas que vemos en la lámpara de hendidura mucho antes de llegar a la cirugía y son cosas que podemos tener en cuenta y prever antes de tenerlas allí o de tener la complicación a orden del día. Otro de los factores de riesgo son los inherentes al cirujano. Por supuesto, se sabe que la incidencia de las rupturas de cápsula posterior son mucho mayores en cirujanos inexpertos. Tenemos las incidencias en cirujanos experimentados que pueden ir del 0.45% al 3.6%. En cirujanos que estaban entrenados a hacer a hacer cirugía de catarata por técnica extracapsular y pasan a entrenarse a técnica de facoemulsificación, pues tenemos incidencias que pueden ir del 4.8% al 11%. Y los residentes que están en entrenamiento, que están con su curva de alcanzando su curva de aprendizaje, tenemos que las incidencias pueden variar de 0.8 a 8.9%. Y también las inherentes a la máquina, al utilizar de repente un dispositivo que nunca hayamos utilizado, que no sabemos cómo son los parámetros, de repente una mala configuración o una disfunción repentina durante el momento de la cirugía, alineación subóptima o brillo inadecuado de los microscopios o interrupción del flujo de infusión durante la cirugía de forma inadvertida que puede causar un colapso de la cámara anterior que, bueno, puede originar una ruptura de cápsula posterior de forma inminente. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante aquí? Saber que la ruptura de cápsula posterior está sucediendo y saber cuáles son los momentos críticos en los que puede suceder. Entonces, aquí el conocimiento es poder. Si sabemos detectar esto y sabemos reconocerlo inmediatamente, vamos a saber cómo manejar. Entonces, bueno, todo esto, si lo conocemos y lo manejamos de manera adecuada, no vamos a tener otro resultado que resultados óptimos que satisfagan tanto al paciente como a nosotros como médicos. Entonces, es importante el reconocimiento temprano de la ruptura de la cápsula posterior y podemos ver que este se puede dar desde momentos muy tempranos en la cirugía, como en la hidrodisección. Entonces, fíjense aquí en el video, está el signo del chasquido de la pupila. Esto se caracteriza por una profundización repentina de la cámara anterior.
Aquí está en el video, fíjense que va a hacer la hidrodisección y de repente está el chasquido y la profundización repentina. Entonces ya aquí podemos darnos cuenta que tenemos una ruptura de la cápsula posterior, así no veamos nada más que esto. La presencia de estrías en la cápsula, la presencia de un reflejo rojo intenso y sobre todo localizado, puede hacerme dar cuenta que quizás estemos ante la presencia de una ruptura de la cápsula posterior. La dificultad para rotar un núcleo que previamente estaba móvil, que no teníamos ningún problema para movilizarlo y de repente ya este núcleo se está quedando como pegadito, y esto es porque el vitrio está ocasionando adherencia. La inclinación lateral excesiva del cristalino o del lente intraocular durante su colocación o su manipulación nos puede hacer pensar que tenemos una ruptura de la cápsula posterior o la presencia de hebras de vitrio en cámara anterior. Entonces, bueno, ¿qué debemos hacer ante esta situación? Es súper importante o primordial estabilizar la cámara anterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a tratar de no retirar los instrumentos de la cámara anterior, evaluar muy bien la situación. Y si no tenemos riesgo de que estos fragmentos caigan inmediatamente a cavidad vítrea, pues podemos retirar el segundo instrumento con mucho cuidado y a través de él inyectar viscoelástico dispersivo. Este viscoelástico dispersivo va a actuar como una miel que va a mantener los fragmentos de cristalinos, si no son muy grandes, los va a mantener allí como adheridos adheridos a él. Y también vamos a tratar de colocar el viscoelástico dispersivo tanto rodeando todos los fragmentos que pudieran estar propensos a caerse, así como crear un escudo que evite que el vitro prolapse a la cámara anterior, y entonces lo hacemos con viscoelástico dispersivo. Fíjense aquí cómo está el diagrama, tenemos nuestra pieza de mano y por la incisión, por la paracentesis, pues tenemos cómo debemos colocar el viscoelástico desde posterior hacia anterior para evitar empujar también los fragmentos de cristalino hacia la cavidad vitrea. Y aquí inmediatamente debemos cambiar los parámetros de la máquina de facomulsificación. Vamos a cambiar a fluidos bajos, a tasa de flujo bajo, una presión de irrigación baja, todo esto con el fin de que los fluidos o la fuerza allí no me empuje estos fragmentos retenidos hacia la cavidad vitrea. Entonces, bueno, es súper importante detectar la presencia de vitrio en la cámara anterior. Antes de seguir con la aspiración de masas corticales, es importante descartar que no tengamos fragmentos de vitrio o hebras de vitrio en cámara anterior, ya que al generar una facomulsificación y templar estas bridas de vitrio, puede generar tracción vitro-retiniana y complicar aún más la cuestión con un desprendimiento de retina. Entonces, fíjense, aquí pues evitamos la tracción vítrea y los desgarros retinianos. ¿Qué hacemos? Bueno, vía pars plana, colocamos el viscoelástico y bueno, vía pars plana se puede hacer la vitrectomía o también se puede hacer por incisiones corneales para liberar toda la cámara anterior del vitrio que pudiese estar allí ocasionando alguna tracción. Bueno, y tratar de resolver y completar la facomulsificación una vez que ya nuestra cámara anterior está estable y es segura. Ahora, al momento de implantar el lente intraocular, tenemos varios escenarios quirúrgicos y varias opciones o varias indicaciones para colocar nuestro lente intraocular de forma segura. Entonces tenemos que si tenemos la bolsa capsular intacta con una ruptura capsular posterior pequeña, central y sin prolapso vítreo, se puede colocar una lente de 3 piezas en surco. Si la ruptura de la cápsula posterior es pequeña, la capsulorhexia circular continua se hizo de forma exitosa y es muy pequeña o y es central, se puede colocar una lente
de una sola pieza en la bolsa capsular sin ningún problema. Pero si la ruptura es más grande, pero tenemos una capsulorhexis que está intacta, que está súper bien, se puede colocar una lente intraocular de 3 piezas con captura óptica en el saco capsular y con las ápticas en sulcos, como podemos ver aquí. Es importante que al momento de escoger estos lentes intraoculares siempre sea un lente que tenga un diámetro entre áptica y áptica mayor a 13 milímetros y con una óptica mayor a 6 milímetros. Y bueno, si ya tenemos un soporte capsular insuficiente para la colocación del lente intraocular, hay que planificar otro tipo de cirugías, bien sea al momento o de forma diferida, que no es lo ideal. Lo ideal es que el paciente salga con todos sus problemas resueltos del acto quirúrgico. Bueno, en cuanto al manejo postoperatorio de una ruptura capsular posterior, es importante ser muy franco con el paciente, mantener una buena comunicación, hablar de las expectativas de lo que pasó y de lo que puede pasar por esta complicación. También es importante la adición de medicamentos no esteroideos para reducir el edema macular cistoide. Hacer un seguimiento continuo de la presión intraocular y hacer seguimientos posoperatorios regulares. No olvidarnos de estos pacientes que pueden quedar con alguna complicación allí y estar muy pendiente de ellos para poder resolver cualquier cosa a tiempo, cualquier cosa que pudiese presentarse. Vamos a seguir con las complicaciones y otra de las complicaciones bastante temidas son las hemorragias. Entonces tenemos hemorragias retrovulvares, hemorragias intraoperatorias por tracciones del iris y las hemorragias supracoroideas. Las hemorragias retrovulvares están asociadas a la anestesia retrovulvar. Fíjense que aquí en la imagen podemos ver todos los sitios de administración, o bueno, varios sitios de administración de anestésicos al momento de realizar nuestro bloqueo. Tenemos la anestesia tópica, la subtenoniana, la perivulvar y la retrovulvar o la intraconal. En este tipo de anestesia que ya prácticamente está en desuso, pues pueden lesionarse los vasos y pueden originar una hemorragia retrovulvar, que si es venosa, esta por lo general es autolimitada y es bastante lenta. ¿Sí? Pero si es arterial, esta hemorragia se va a caracterizar por ser rápida, por aumentar la presión intraorbitaria, por generar proptosis, por elevar la presión intraocular, por generar una movilidad reducida del globo ocular, una imposibilidad de realizar una apertura palpebral y una equimosis que va a ser masiva. Entonces, bueno, es importante tener en cuenta todo esto, ya que el aumento del volumen orbitario a la larga va a restringir el suministro vascular. Si esto sucede y lo podemos resolver inmediatamente, pues quizás no pase mayor cosa, pero si dejamos a un paciente con una hemorragia retrovulvar, a la larga esto restringe el suministro vascular y nos lleva a otra cosa que a la atrofia óptica y a la pérdida visual del paciente. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de una hemorragia retrovulvar? Bueno, en relación con la anestesia retrovulvar, una aparición rápida de equimosis palpebral y conjuntival, una órbita que va a estar dura, una presión que se va a encontrar elevada y que va a conllevar a oclusión de la arteria central de la retina. Entonces, ¿qué debemos hacer en estos casos? Bueno, hacer una cantotomía y una cantolisis para tratar de drenar allí el espacio, o sí, para tratar de drenar la sangre del espacio retrovulvar. Y esta complicación a la larga pues también va a traer otras complicaciones, como ya lo mencioné antes, también va a traer consigo, si no se resuelve de forma rápida y oportuna, una neuropatía óptica isquémica, diplopía, tosis, y estas inyecciones, en estos casos, en este tipo de anestesia, pueden ocasionarse incluso inyecciones subdurales inadvertidas del anestésico, que puede originar una depresión del sistema nervioso y apnea, y bueno, son pacientes que ni siquiera van a llegar al acto quirúrgico porque se van a complicar bastante y van a necesitar otro tipo de actividad.
¿Qué podemos hacer ante una hemorragia retrovulvar? Bueno, podemos aplicar masaje digital, usar agentes osmóticos intravenosos para disminuir la presión intraocular, el uso de supresores acuosos, la cantotomía lateral y la cantolisis, peritomías conjuntivales localizadas y todo lo que esté destinado a disminuir o a drenar el contenido retrovulvar. Ahora bien, las hemorragias intraoperatorias son bastante comunes y sobre todo en cirugías donde hay manipulación excesiva del iris, como por ejemplo en pacientes con pupilas pequeñas en las que tengamos que utilizar retractores de iris, pacientes con condiciones como uveitis o pacientes que puedan tener neovascularización o rubiosis iridianas o pacientes en los que se hacen procedimientos combinados como facotrave. En general, pacientes en los que manipulemos el iris. Entonces, bueno, estas hemorragias pueden ser autolimitadas, pueden ser quizás no tan graves, y muchas veces la actitud de observar y esperar pudiera ser, con esto pudiese ser suficiente, sin embargo, pues se corre el riesgo de que pudiese resangrar al momento que querramos continuar con la cirugía. Hay que tener en cuenta que también se puede hacer un taponamiento con viscoelástico, aire o solución salina, pero esto va a generar un incremento de la presión intraocular y si estamos trabajando con anestesia tópica, un incremento de la presión intraocular va a ser bastante doloroso para el paciente. Y otro de las estrategias que podemos hacer para resolver esto es el uso de fenilefrina intracameral para tratar de detener el sangrado. Ahora bien, la hemorragia coroidea es una de las complicaciones más temidas. Ella puede llevar a la pérdida de la función visual de forma permanente y al ser masiva puede llevar a la expulsión del contenido ocular a través de la herida quirúrgica. Esto puede ser bastante devastador. En cuanto a la clasificación, ellas pueden ser expulsivas o no expulsivas y pueden ser inmediatas o tardías o retardadas. Inmediatas si están sucediendo durante el mismo acto quirúrgico o tardías si suceden después de días o horas o días después de la cirugía. ¿Cómo sucede esta hemorragia? Bueno, ante la presencia de pacientes que pudiesen tener vasos frágiles, si es una cirugía que quizás son cataratas bastante duras, en las que estamos utilizando parámetros bastante amplios o en los que están ocurriendo compresiones y descompresiones bruscas, donde hay fluctuaciones de los flujos del facoemulsificador o ya está la presencia de una hemorragia retrovulvar y hay una presión excesiva, todo esto va a conllevar a lesión o hacen más susceptibles estos vasos frágiles de romperse. Entonces, ¿qué pasa? Se impide el flujo venoso de las vorticosas y eso lleva a una ectasia coroidea. Esta ectasia coroidea puede llevar por su ruptura de estos vasos frágiles a una efusión supracoroidea y esta fusión supracoroidea puede llevar a la ruptura de los vasos ciliares que puede conllevar a la hemorragia masiva expulsiva. Entonces, es importante saber o reconocer qué pacientes pudiesen o en qué pacientes pudiese presentarse esta complicación. Los pacientes hipertensos, con enfermedad cardiovascular, pacientes taquicárdicos, pacientes obesos, pacientes muy miopes, pacientes con glaucoma de edad avanzada o con procedimientos a cielo abierto o que tengan o en los que estemos realizando maniobras de Valsalva son pacientes que son un poco más susceptibles de que esto suceda. ¿Cómo vamos a diagnosticar una hemorragia supracoroidea al momento de la cirugía? Bueno, esto va a ser detectado, nos vamos a dar cuenta porque a pesar de que el paciente está bloqueado y tiene anestesia, se va a sentir inquieto, va a comenzar con taquicardia, va a sentir dolor severo en la órbita que se va a irradiar a todo lo que es la inervación del dermatomo de la primera rama del nervio trigémino, se va a irradiar, o sea, desde el ojo, en la órbita hacia la parte de arriba, hacia la ceja. Vamos a tener un movimiento excesivo del iris y prolaxo del mismo porque la presión posterior es tan alta que va a hacer que todas las estructuras intraoculares se dirijan hacia la parte anterior
hay movimiento anterior del cristalino y del cuerpo vítreo que conlleva a un estrechamiento secundario de la cámara anterior, abolición del reflejo rojo y expulsión del contenido intraocular, del contenido ocular. Fíjense que aquí este cirujano está, bueno, realizando su cirugía y se da cuenta que, oye, el iris está comenzando a salirse, la cámara anterior de repente se pone plana, lo vuelve a introducir, toca la tensión, el ojo se está colocando un poquito duro, entonces inmediatamente quita el, retira el espéculo para poder disminuir allí la presión y bueno, sutura inmediatamente las incisiones. Y fíjense que sí, pues sí se presentó una hemorragia supracoroidea que la verdad pues no fue expulsiva. Pero en este segundo caso, fíjense lo que pasa aquí, el cirujano está colocando el lente y fíjense como el reflejo rojo inmediatamente es abolido, voy a repetir el video, sí, el reflejo rojo es completamente abolido y ya hay salida del líquido de la cámara anterior a través de las incisiones. Entonces, bueno, ¿qué hacer ante esta situación? Debemos colocar al paciente en una posición de Trendelenburg ligeramente invertida para evitar o para disminuir la presión venosa central y reducir el paso de líquido a la capa coroidea. Entonces podemos usar el manitol para 150 cc de manitol al 18% por vía intravenosa para hacer uso de sus efectos osmóticos. También podemos utilizar de 1 a 3 miligramos de midazolam o 5 gotas sublinguales de nifedipino para disminuir la taquicardia y la presión arterial, el cierre inmediato de las heridas y recordar que la presión intraocular alta va a amenazar la vitalidad del nervio óptico, por lo que está indicado aquí inmediatamente la esclerotomía posterior. Estas se van a hacer en 1 o más cuadrantes y estas se van a hacer de 5 a 7 milímetros posterior al limbo esclerocorneal. Fíjense como aquí pues se drena todo este espacio supracoroideo a través de estas esclerotomías y ya pues se restaura o se trata de drenar todo esto que está sucediendo aquí para evitar el contenido del vitrio y de todas las estructuras intraoculares para evitar esta complicación tan temida y tan grave. Ahora, ya las complicaciones inherentes al segmento posterior pues son la luxación de fragmentos de cristalino a la cavidad vítrea o la luxación del lente intraocular. Esto sucede o tiene una incidencia del 0.3 al 1.5% de los casos y se da sobre todo en pacientes que han tenido ruptura de la cápsula posterior o dehiscencia zonular. Sabemos que esta incidencia va a disminuir una vez que los cirujanos ya adquieran su curva de aprendizaje. Y que hay ciertos factores que van a predisponer a que esta situación pase. Entre ellos, la mala dilatación pupilar, la presencia de una catarata dura, pacientes con pseudoexfoliación o pacientes con vitrectomía previa que no tengan buen soporte. En cuanto a la luxación de fragmentos de cristalino de cavidad vítrea, hay dos formas de actuar, ¿sí? Una forma o lo ideal es que inmediatamente esto suceda, no nos pongamos allí a pescar los fragmentos del cristalino, sino que inmediatamente llamemos a nuestro cirujano de vitro y retina para poder resolver esta situación, ¿sí? Pero en caso de que no se decida esto porque no tenemos a la mano, no contamos con un especialista en vitro y retina, pues es inevitable que debemos pues cerrar, parar aquí la cirugía y hacerla en un segundo tiempo. Lo que va a llevar a las manifestaciones clínicas de esta situación, que son disminución de la agudeza visual, dolor ocular, edema corneal, elevación de la presión intraocular, hemorragia vítrea, desprendimiento de retina. Son pacientes que son más propensos a la endoftalmitis y a desarrollar edema macular cistoide. Entonces, todas estas manifestaciones clínicas, si bien son complicaciones tardías de esta complicación,
pues van a ser de acuerdo al tipo de material del fragmento del cristalino que haya ocasionado o que esté en cavidad vítrea, ¿sí? Los fragmentos nucleares van a tener una mayor reacción inflamatoria que, por ejemplo, los fragmentos de epinúcleo y de corteza. Entonces, más que el tamaño, el material de estos fragmentos es lo que puede generar las manifestaciones clínicas de esta complicación. Entonces, bueno, una vez que esto ha pasado, pues es importante planificarnos bien. Si no contamos con nuestro cirujano de vitreoretina, es importante planificarnos bien, pero saber en qué escenario nos encontramos. Entonces hay que evaluar muy bien la córnea, el estado de la incisión quirúrgica, cómo se encuentra la cámara anterior, qué grado de inflamación tiene, si hay presencia de bridas vítreas o no, si hay restos de masas cristalinianas en cámara anterior, cómo está el iris, si necesita reconstrucción, si hay sinequias, cómo está la cámara posterior, si hay restos capsulares para la implantación de un lente intraocular, cómo está la presión intraocular. Y en cuanto a la cámara, al segmento posterior, bueno, valorar si fue el núcleo completo, si son fragmentos, si son pequeños, si son varios. Valorar cómo está el humor vítreo, si tiene hemovitrio, si tiene algún grado de vitreitis. Y descartar varias patologías como desprendimientos coroideos, desgarros retinianos, desprendimientos de retina y edema macular quístico. Esta valoración o esta evaluación, pues es importante hacerla en conjunto con un médico especialista en vitreoretina que nos va a ayudar a resolver nuestra complicación. También podemos ayudarnos de pruebas complementarias como UCT, ecografía y microscopía especular. ¿Qué hacemos o qué hace el cirujano de retina en estos casos? Pues va a hacer un abordaje vía pars plana, se realiza la limpieza del segmento anterior, se realiza la vitrectomía posterior, la extracción de los restos nucleares, la revisión de la retina periférica y la implantación de la lente intraocular en cualquiera de los escenarios según el tipo de soporte que tengamos. Ahora bien, también y para finalizar ya con las complicaciones intraoperatorias, tenemos la luxación del lente intraocular a la cavidad vítrea. Y las que están relacionadas con la cirugía como tal son las precoces. En este caso, pues pueden ser tan solo luxación del lente intraocular nada más, como luxación tanto del lente como el lente y el saco capsular. Y esto pues se ve en pacientes que tengan ruptura de cápsula posterior o al momento de colocar el lente intraocular que nos estamos dando cuenta que de repente tiene una posición asimétrica, que está bastante lateralizado, que no está estable y bueno, sucede que el lente intraocular se va hacia la cavidad vítrea. Mientras que las tardías suceden después de un momento de aparente estabilidad y sucede a los días, incluso a los meses. ¿Qué se realiza aquí? Bueno, se realiza la vitrectomía vía pars plana, se elimina el vítreo del segmento anterior, así como todo aquel que esté envolviendo el lente intraocular. Se puede recuperar la lente intraocular y evaluar si hay presencia de soporte capsular o no, para decidir si se mantiene este mismo lente o si por el contrario de repente hay que cambiarlo por un lente intraocular de 3 piezas, por ejemplo. Si no hay soporte capsular, pues tenemos varias opciones, entre ellas la colocación del lente intraocular de cámara posterior en cámara anterior. Sin embargo, esto no está recomendado ya que pues los lentes de cámara posterior están diseñados para esto. Implantar un lente cámara posterior en cámara anterior puede traer toques endoteriales a estos pacientes y descompensaciones corneales. Las suturas directas del lente intraocular en el sulco ciliar o la fijación intraescleral sin suturas o con cualquiera de las técnicas. Colocaciones de lentes intraoculares de cámara anterior de soporte angular o de fijación iridiana o lentes de cámara posterior bien sea suturada iris o suturada azul. Y bueno, esto ha sido todo. Muy bien, Gabriela. El tema es bien amplio, ¿verdad? Y muy interesante, ¿no? Cuando yo esto lo comparo cuando
Cuando uno en algún momento de la vida uno decide, voy a hacer un curso de aviación. Y entonces uno recibe unas clases de aviación y entonces le enseñan a uno todas las cosas, cómo manejar aquella máquina, cómo se comporta esa máquina voladora, cómo es el motor de la máquina. Y una vez que uno le enseñan las cosas buenas de la aviación y cómo deben ser todos los pasos, el despegue, las telecomunicaciones, el vuelo, el aterrizaje, cómo debe conformar el avión para un aterrizaje seguro, para que nadie sufra un accidente durante la aviación. Eso son unas clases bastante intensas y después de ello vienen las prácticas. Y durante de esas clases y aquellas prácticas también te dicen las cosas malas que pueden suceder durante el vuelo y cómo solucionarlas. Esto es muy parecido, pero con la gran diferencia que en el avión se mata el piloto y también los pasajeros. El que sufre durante una cirugía de esa, bueno, es el paciente que lleva el problema de la complicación, y el cirujano también sufre mucho porque no quiere que las cosas sean así. Pero el que sale perdiendo más ahí es el paciente, ¿no? Y si uno analiza, por eso es que yo digo que la cirugía de catarata es una de las cirugías más difíciles que existe. Y porque tiene muchos pasos y la posibilidad de complicaciones en cada paso pueden existir. Y un paso depende del otro. Si se hace bien las tareas, si se hacen bien las cosas que empiezan, como tú lo dijiste bien, en el consultorio, conociendo al paciente, conociendo las comorbilidades, conociendo la anatomía del ojo, y la posibilidad de una cámara que me pueda dar cámara estrecha o cámara muy profunda, como tú lo dijiste, o una catarata muy dura, una pupila pequeña, etcétera. Todas esas cosas van interviniendo como factores agregados a aumentar las posibles complicaciones. Pero vamos a apartar todas estas cosas raras, todas estas predisposiciones. Vamos a suponer que es un ojo normal, que tiene una catarata, vamos a decir, mediana, que le está dificultando al paciente su visión y acude a nosotros para que le solucionemos un problema. Entonces, es muy importante el entrenamiento de la persona que va a ejecutar el acto quirúrgico. No obstante, él es muy importante. Entonces, yo diría que hay que empezar por ver el grado, como tú lo dijiste, las personas que, por supuesto, que están menos entrenadas, son las que van a sufrir mayores posibilidades de complicaciones. Entonces, el entrenamiento, nunca vayan a volar solos al principio, vuelen con alguien al lado que pueda corregir un error, algún problema, y cuando estén bastante entrenados, sigan teniendo mucho cuidado, ¿no? Porque hay una curva donde el cirujano se siente bastante bien, bastante estable, y debido a ese exceso de confianza, entonces empiezan a haber una nueva oleada de complicaciones en donde tienen que corregirla durante la cirugía. Yo digo que es muy importante grabar la cirugía porque porque uno puede ver sus propias complicaciones y poder entonces tomar medidas correctivas. Yo lo que te puedo agregar aquí es que, bueno, sí, desde que uno empieza la cirugía pueden haber complicaciones. La conjuntiva, la quémosis, ¿cómo se evita? Bueno, no tocando la conjuntiva. La incisión, lo hablamos en la córnea, lo hablamos el otro día, es procurar que la incisión no sea ni corta ni larga, más o menos entre 1,5 milímetros y 2 milímetros. Muy corta, ya tú puedes vaticinar que el iris se va a prolaxar
Y si se prolaxa el iris, como bien lo dijiste, vamos a tener pupila pequeña y se empiezan a sumar cosas que nos van a complicar el curso de la cirugía. Si tienes la incisión muy larga, bueno, la maniobrabilidad de los instrumentos se afecta bastante. Las quemaduras en córnea hoy en día son muy raras. Son muy raras porque los aparatos han mejorado, también ventilados, o sea, también irrigados, y esa irrigación sirve pues para enfriar la punta del aparato. No se ven con frecuencia hoy en día, ¿no? El desprendimiento de Descemet generalmente, si hablamos de córnea, se ve al final. Mucho cuidado porque al final cuando nosotros estamos sellando la incisión con líquido, si nosotros nos vamos muy profundo, podemos provocar una hidrodisección de la Descemet y entonces desprenderla. Y lo peor es que no nos demos cuenta. Entonces, si no nos damos cuenta, entonces tenemos problemas de edema corneal el día siguiente, etc. Si nos damos cuenta, lo solucionamos fácilmente con una burbuja de aire, preferiblemente. Si el desprendimiento de la Descemet es recurrente, podemos valernos, como tú bien lo dijiste, de gases ya, C3F8, pero mucho cuidado porque el C3F8 en cámara anterior puede subir la presión muchísimo y tenemos un glaucoma bestial. Entonces, mucho cuidado con eso, tendría que ser muy diluido, 20 o 15 o 10%, entre 10 y 20%, ¿no? El iris flácido, bueno, el iris no debe tocarse nunca durante una cirugía, nunca, de catarata. Y es una regla, el cirujano, buen cirujano, no toca el iris. Y si está flácido, menos se toca. Pero sí puede ser una complicación, sobre todo por el transulón, que ese iris está bailando y uno más bien tiene que estar alejándose de aquella ondulación, porque si lo atrapa, empieza pues un simundo de complicaciones. Igualmente, si introduciendo algún instrumento producimos una iridodiálisis, bueno, entonces viene el sangramiento y tal. ¿Por qué producimos una iridodiálisis? Bueno, porque no estamos viendo bien. Hay que asegurarse muy bien de hacer todas esas tareas con buena visualización, ¿no? La cápsula posterior no se desgarra sola. Ay, se rompió la cápsula posterior. No, la cápsula posterior la rompemos nosotros. Eso es la única cápsula posterior que puede romperse fácilmente, es cuando existe una catarata polar posterior, que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero la cápsula posterior no se rompe sola. Hay algún factor que la rompe. Y ese factor es porque no estamos trabajando bien generalmente y no estamos haciendo las tareas bien hechas. Con respecto a la bandera argentina, verdaderamente es un problema. Es un problema cuando vemos en esa muy abombada la cápsula anterior. Podemos intentar hacer una punción de la cápsula anterior con una aguja muy fina en el momento quirúrgico y se punza la cápsula anterior y al mismo tiempo se moviliza el núcleo para romper el bloqueo que hay en el núcleo dentro del mismo saco capsular. Se moviliza un poco para tratar de que ese líquido que está en la cámara, en la parte posterior, o sea, entre el núcleo y la cápsula posterior, se desplace a través de una brecha en el ecuador al movilizarlo. También se ha sido nombrado hacer una capsulotomía anterior con el jack láser. Justo antes del momento quirúrgico se puede hacer una capsulotomía anterior y ahí se empieza a escapar con cámara cerrada, a escapar ese líquido y mientras uno prepara al paciente y pasa, pueden ser unos 10, 15, 20 minutos, ese líquido va pasando y también va pasando el líquido de la cámara posterior a la anterior y cuando nosotros llegamos al acto quirúrgico alivia bastante la posibilidad de una complicación allí. Pero si nosotros vemos eso muy tenso en el preoperatorio, ahí hay que pensar, que no lo nombraste, en hacer una vitrectomía profiláctica. Es preferible
Claro está que hay que estar muy seguro con ultrasonidos previos, que la retina y todo esté en su sitio. Y hoy en día con los sistemas estos 23 o 27G es muy fácil introducir un vitriófago en perpendicular a la esclera y robarle 1 centímetro de vitrio a la cavidad vítrea para que eso esté más relajado y para que nos permita nosotros introducirnos con mayor facilidad en la cámara anterior, teñirla y hacer una capsulotomía sin problema. Claro está que se necesita entrenamiento en vitrectomía posterior. Por supuesto que hay que conocer muy bien la máquina y cuando ya rompimos la cápsula posterior, hay que ver varias cosas. Hay que analizar muy bien el asunto. Porque ¿en qué momento la rompimos? Primero, si la ruptura es pequeña. Generalmente, si la hacemos durante la facoemulsificación, es porque no hicimos las tareas bien hechas, no consideramos la distancia adecuada, no trabajamos en la zona de seguridad. Entonces, muy importante usar una buena técnica. Pero si ya ocurrió el hecho, entonces, ¿qué cantidad de restos del cristalino tenemos nosotros allí? Si tenemos el núcleo, la mitad del núcleo, un cuarto de núcleo, o si ya hemos facoemulsificado el núcleo y fue durante la aspiración de los restos corticales, eso condiciona la medida que vamos a tomar para que para que el resto de la cirugía vaya por buen camino. Entonces, pero si la ruptura, en pocas palabras, es considerablemente grande y se van algunos fragmentos de núcleo hacia la cápsula posterior, allí tiene que intervenir un cirujano de vitrioretina. No empecemos a hacer facoemulsificación con el vitrio allí, porque vamos a producir tracciones vitroretinianas con una máquina que tiene un tubo muy grande, con aspiración, aunque le bajemos la aspiración, el flujo de esos aparatos es muy grande. Y la turbulencia que producimos allí, lo más probable es que produzca una ruptura retiniana en el paciente, se complique aún más. Entonces, mucho cuidado con eso. Claro está que se puede ir también, si hay ruptura de la cápsula posterior, se puede ir el lente intraocular hacia atrás. Y entonces, si nosotros logramos extirpar o sacar la mayor cantidad de restos cristalinianos, llámese núcleo o corteza, mucho cuidado con la ruptura que tenemos. Si la ruptura es pequeña, muy pequeñita, podemos inclusive colocar un lente intraocular en el sulcus. En el saco. Y si no, tenemos que apelar por un lente de apoyo en el sulcus de 3 piezas. Yo tengo una historia muy interesante, que es un paciente el cual necesitaba un lente tórico. Y estábamos, bueno, un lente tórico que eso por encargo y se demoró unos 3 meses en llegar el lente y el paciente estaba muy ansioso. Y durante la cirugía, afortunadamente, hice una capsulotomía anterior bastante pequeña. El paciente era un poquito difícil y rompí la cápsula posterior. Y era un lente tórico el cual estaba el paciente esperándolo durante muchos meses. La ruptura fue pequeña y había una capsuloresis pequeña y era un lente tórico. Pues eso que sirva para algunos como experiencia, logré poner el lente tórico atrapado como un botón en la cápsula anterior. Lo abotoné en la cápsula anterior y lo coloqué en el eje. Y hasta ahora el lente está funcionando muy bien y lleva ya como 5 o 6 años operado. Entonces, son cosas que pueden pasar, pero está condicionado a que la cápsula era pequeña y pude abotonar el lente. Si ese lente no hubiera podido abotonarlo, hubiera tenido que colocarle al paciente un lente de apoyo en el sulcus.
Entonces, y bueno, después contarle al paciente la historia de por qué no pude poner el lente adecuado. Pero yo creo que la peor complicación de un paciente que no lo nombraste es la afaquia. El paciente viene a operarse con la ilusión de quedar mejor y quedar viendo mejor. Si el paciente tiene una visión, por ejemplo, de 20/80, 20/100, imagínense lo que vería con una afaquia porque no le podemos poner el lente intraocular. En fin, hay muchas complicaciones intraoperatorias, además la que contaste las hemorragias, que también el manejo de la hemorragia, aunque son muy raras hoy en día con la vacoemulsificación, sí se pueden presentar, pero nosotros las podemos controlar mejor porque está en un espacio cerrado. Y depende también, por supuesto, de la velocidad con que se produzca ese desprendimiento corrido hemorrágico. Nosotros podríamos avanzar un poquito más en la cirugía, pero hay que pensar ahí en detener el acto quirúrgico y eso sí, decirle al paciente, hablar muy bien y decirle que pasó eso y que en la próxima le colocan el lente intraocular. Bueno, son muchas las complicaciones y podríamos estar hablando un montón aquí, pero en resumidas cuentas, cuando van a operar una catarata, hagan todas las tareas muy bien hechas, todos los pasos muy bien hechos, con el suficiente equipo, la suficiente visualización. Tienen que ver, usar muy bien el zoom, el foco, muy bien el microscopio. El microscopio son sus ojos. Si ustedes ven y tienen buena mano, buen pulso, pueden hacer las cosas bien hechas. Se hacen las cosas bien hechas. Si hacen algo mal, grábenlo. Que el tutor que esté con ustedes los ayude, que Dios lo ayude también. Y si tienen buenos instrumentos y buen equipo médico, también Dios los va a ayudar. Bueno, eso es todo lo que tenía que agregar a tu charla, que fue bastante extensa y te felicito. Gracias, doctor. Cecilia u otra persona, si tiene que decir algo. No, por mí está muy bien. Felicitaciones, Gaby, excelente. Gracias, doctora. Bueno, yo tengo dos observacioncitas aquí, es que fui tachando en la medida que Antonio hablaba. Aquí dejé dos sin tachar. Bueno, que cuando si hicimos una incisión corta y se nos empieza a salir el iris, pero no nos impide continuar la cirugía, lo mejor es no estar reponiendo y reponiendo y reponiendo el iris. La verdad es que bueno, ha enseñado a nosotros por el mismo doctor Perazo, es que uno sigue trabajando y deja ese iris allí, que mientras uno más repone y sale, más atrofiado queda después. Entonces es mejor continuar la cirugía y al final uno repone el iris ya una sola vez y pone el punto o lo que uno decida que va a hacer. ¿Okay? Entonces no estar en ese manejo de estar metiendo y metiendo y metiendo el iris 3, 4, 5 veces, no vale la pena porque además se vuelve a salir. Entonces es mejor continuar. Esa fue una. Luego lo del el jack láser, solo aclarar, el jack láser en las cataratas intumescentes es un disparito, o sea, esa capsulotomía anterior que uno hace es un disparo y ya ahí empieza a bajar la presión del cristalino, apenas con un disparito. Y bueno, nada, porque aquí había puesto lo de no pescar masas, ni siquiera que las veamos cerca, porque eso es tan engañoso, que uno ve que hay masas hacia la cavidad vitrea y uno cree que están ahí mismo, y entonces empieza a tratar de aspirarla, eso es la torta. Ya una vez que la masa cruzó esa barrera, ya ahí no hay nada que ni que buscar, sino vitrectomía. Si tenemos al retinólogo cerca, él continúa. Si no, nosotros procurar dejarlo más limpiecito de vitrio la cámara anterior y dejar para un segundo acto operatorio las soluciones, inclusive fijaciones del lente, que es otro seminario prácticamente. Sí. Las técnicas de fijación de lente intraocular. Y bueno,
Lo importante es tener mucha conciencia, conocer que las complicaciones mal manejadas llevan aún a más complicaciones. Entonces, una vez que tenemos la complicación, hay que procurar tener un buen manejo de la complicación por el bien del paciente. Una complicación bien manejada puede hacer que el paciente al final ni siquiera note que tuvo una complicación. Uno le puede echar el cuento, pero que entonces salga tan bien resuelto que, bueno, uno le puede decir, mira, que ocurrió una eventualidad la cual fue satisfactoriamente resuelta. Entonces, eso es cuando uno hace bien las cosas. Y bueno, uno tiene que evitar las complicaciones a toda costa, pero estar preparado para reconocerlas y actuar correctamente. Solamente eso agregaría. Bueno, y entonces nos vemos la semana que viene. Felicitaciones y gracias a todos los asistentes.